Bienvenidos al último tema del curso de Introducción a la Programación con Solidity, pero no os asustéis, aunque digo último tema, ¿vale? Me refiero al último tema teórico, ¿vale? Este último tema en el que hablaremos de las aplicaciones distribuidas, las dApps, pero nos centraremos concretamente en explicar de forma teórica los pasos que hay que realizar, los requisitos que necesitamos, los programas que tenemos que instalar, para poder desarrollar una aplicación distribuida desde cero hasta que sea totalmente funcional, ¿vale? Porque en la próxima clase lo que vamos a hacer es crear una aplicación distribuida desde cero, ¿vale? Crearemos el smart contract, crearemos la interfaz para conectarnos a ese smart contract, de manera que nos quedará una aplicación distribuida totalmente funcional. Pero este tema nos va a servir para explicar de forma teórica y que ya sepamos de qué estamos hablando cuando nos vayamos a la parte práctica. Entonces, hoy hablaremos sobre dApps, hablaremos sobre Ganache, sobre Truffle y sobre MetaMask, ¿vale? Y sobre este proceso de creación. Entonces, los primeros pasos que tenemos que hacer para crear una aplicación distribuida es instalar Node.js, que aquí tenéis el enlace, e instalar Ganache, ¿vale? Ganache es una herramienta muy útil que lo que nos va a permitir es ejecutar una blockchain privada de Ethereum en nuestro ordenador, ¿vale? De forma local. Y es muy útil, la verdad que es una herramienta que se utiliza constantemente para el desarrollo y las pruebas de aplicaciones distribuidas. Y es muy útil entre varias otras temas porque nos proporciona un conjunto de cuentas y cada cuenta tiene 100 ethers, ¿vale? No son 100 ethers reales, serán 100 ethers en nuestra red local, pero nos va a ser muy útil, ¿vale? Sí que es verdad que Ganache lo podréis encontrar para instalarlo directamente desde terminal, ¿vale? Sin la parte visual o la interfaz visual. Pero yo os recomiendo, y más si os estáis introduciendo al mundo de las aplicaciones distribuidas y al desarrollo con Solidity, que instaléis la aplicación visual, ¿vale? Porque es muy interactiva, se aprende muchas cosas, ¿vale? Y permite de una manera más clara ver qué estamos haciendo. Entonces, cuando instalemos Ganache, lo que vamos a revisar es que nos encontremos en este punto de acceso, ¿vale? Que estemos en este punto de acceso RPC, ¿vale? El 127.0.0.1.8545, ¿vale? En el puerto 8545. Y bueno, cuando abramos Ganache, veremos aquí las palabras clave que dan acceso, ¿vale? A todas esas cuentas que tenemos y podemos ver muchas más cosas, podremos ver las transacciones que se están realizando en esta red local, los contratos, los bloques, muchísima más información, ¿vale? Otra de las herramientas y programas, por decirlo de alguna manera, o aplicaciones que tenemos que instalar es MetaMask, ¿vale? MetaMask es un punto de acceso a la red de Ethereum, ¿vale? Que es una extensión del navegador, ¿vale? Se instala directamente en el navegador y nos va a crear un punto de acceso a esa red de Ethereum, ¿vale? Podremos acceder tanto a la red principal, como podremos acceder a la red de pruebas, como podremos configurarlo para que tenga acceso a nuestra red de Ethereum local, ¿vale? Y aquí os dejo el enlace donde podréis encontrar los pasos para instalar Ganache. Entonces, cuando por primera vez instalemos Ganache, lo que nos va a indicar es que tenemos que crear una cuenta, ¿vale? Vamos a poder crear una cuenta nueva donde nos va a dar esas palabras semilla, o vamos a poder pasarle esas palabras semilla que teníamos en Ganache, ¿vale? Estas de aquí que pone en mnemonic, ¿vale? Y tener acceso a esas cuentas a través de MetaMask, ¿vale? Luego también, cuando hayamos instalado Node, lo que tenemos que hacer es comprobar la versión que tenemos, ¿vale? Que se utiliza el comando node-v, ¿vale? Y Node ya viene con un administrador de paquetes muy famoso y conocido que es npm, que vamos a utilizar constantemente en el desarrollo para instalar todas esas dependencias necesarias para la creación de nuestra aplicación distribuida. Luego, por otro lado, también tenemos que instalar Truffle, ¿vale? Lo vamos a poder instalar directamente desde npm, ¿vale? Con el comando que tenéis aquí, npm install -g de global truffle @ y la versión. Si no queréis poner la versión, os va a instalar la versión más reciente, ¿vale?
Luego, una vez lo tengamos instalado, ¿vale? Para comprobar que lo tenemos bien instalado, podemos indicar un Truffle version y nos va a devolver la versión de Truffle, de Solidity, del compilador y de Node, ¿vale? Luego, cuando nosotros vayamos a crear un proyecto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es primero crear una carpeta, ¿vale? Que la vamos a llamar Ethereum Client, donde vamos a crear nuestro proyecto Truffle, ¿vale? O sea, me recorrijo, ¿vale? Cuando digo crear una carpeta llamada Ethereum Client, podéis crear la carpeta y el nombre que queráis, ¿vale? Esto es un ejemplo que yo estoy poniendo aquí, ¿vale? Imaginaos que quiero crear un proyecto y le doy al nombre de la carpeta Ethereum Client, que va a ser la carpeta donde va a estar todo el código de nuestra aplicación distribuida. Entonces, una vez tenemos esta carpeta creada, accedemos a ella con el comando c Ethereum Client o el nombre de vuestra carpeta y ejecutamos el comando truffle init, ¿vale? Entonces se nos va a crear una estructura de carpetas que va a crear Truffle para que nosotros podamos crear nuestra aplicación distribuida, ¿vale? Luego lo que tenemos que hacer también es en la carpeta Ethereum Client creamos el archivo package.json, ¿vale? Entonces, una vez tenemos ya Truffle iniciado, ¿vale? Que se nos crea una estructura de carpetas donde veremos una carpeta de contracts, otra carpeta de migrations, ¿vale? Veremos también un archivo de Truffle config para configurar las redes. Lo que vamos a hacer es crear en la carpeta contracts un archivo .sol, como hemos creado durante los ejercicios de Remix, y vamos allá a escribir nuestro smart contract, ¿vale? Una vez lo tengamos escrito, lo que vamos a hacer es compilar, ¿vale? Para ver si está funcionando correctamente y lo que hemos programado y escrito está correcto. Básicamente, si os dais cuenta, estamos haciendo lo que estábamos haciendo con Remix, ¿vale? Pero lo que Remix es mucho más visual y mucho más intuitivo. Y Truffle se va a ejecutar de una forma más desde la línea de comandos, ¿vale? Entonces, desde la carpeta raíz ejecutaremos el Truffle compile. Y este, si está compilado correctamente el smart contract, nos va a crear una carpeta llamada build, ¿vale? Y en esta carpeta vamos a encontrar todo el Ethereum bytecode de ese smart contract. Luego, seguidamente, lo que tenemos que hacer es, en la carpeta migrations, es crear un archivo con este nombre. Por ejemplo, 2/deploy contracts, ¿vale? Es importante seguir esta estructura de nombres, el 2/deploy, ¿vale? Porque es los nombres que utiliza Truffle para poder ejecutarse correctamente. Luego también lo que vamos a hacer, ¿vale? Será configurar el archivo que se nos habrá creado al iniciar el Truffle init, que será el traffic-config.es. Y en este archivo vamos a poder configurar ese acceso a las redes, tanto a las mainnets, como a la mainnet, como a la testnets, o como a nuestra red local de Ethereum, que es lo que más nos va a interesar. Y bueno, el comando que vamos a utilizar para desplegar el smart contract que tengamos escrito, ¿vale? Es el de Truffle migration, Truffle migration, ¿de acuerdo? Si queremos hacer un reset de lo que tenemos desplegado, utilizaremos el comando Truffle migration-reset, ¿vale? Ya sé que estamos hablando de muchos conceptos diferentes, sin explicar bien qué contiene cada archivo, cómo se ve cada archivo, pero mi objetivo en este tema es que veáis un poco el proceso que se va a seguir, los comandos que se van a utilizar para que ya os suenen, ¿vale? Pero luego en la parte práctica vamos a ver detalladamente cómo se forman esas carpetas, qué vamos a indicar en cada archivo y el por qué, ¿vale? O sea que tranquilos, solo quiero que os suene un poco el proceso que vamos a hacer, ¿vale? De forma teórica y los comandos que vamos a utilizar. Entonces, una vez hayamos hecho ese Truffle migrate, ¿vale? Podremos ver en la terminal cómo se va a desplegar ese contrato y podremos ver la información, ¿vale? Podremos ver la información del hash, el block number, desde qué cuenta se ha desplegado, el balance que queda esa cuenta, el gas usado. Al final podremos ver el coste total de Ethereum del despliegue de ese smart contract, ¿vale? Y podremos ver que en Ganache
en esa parte visual cómo ha bajado ese balance, por ejemplo, ¿vale? Además también podremos ver todas las transacciones, etc. Entonces, pasaremos, una vez creado el smart contract, desplegado, compilado, toda esta parte, a interactuar con el smart contract. Pero primero lo vamos a hacer desde la consola de Truffle, ¿vale? En la carpeta a raíz del proyecto, ¿vale? Desde terminal, ejecutaremos el comando Truffle console. De manera que se nos va a abrir una consola donde vamos a poder interactuar con el smart contract. Hay que tener en cuenta que Truffle console ejecuta funciones asíncronas, ¿vale? Para obtener los datos y interactuar con la red de Ethereum. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para crear una instancia de este smart contract que hemos desplegado es indicar el nombre de una variable, vamos a crear una variable y le vamos a pasar una función asíncrona, es decir, una wait, el nombre del smart contract y el punto deployed, ¿vale? Estos nombres son de un ejemplo, ¿vale? No tienen nada que ver con lo que haremos, pero la estructura sigue siempre la misma. Luego también accederemos a la dirección de ese contrato, porque una vez tenemos esa instancia en la variable studentList, podemos acceder a esa dirección indicando studentList.address. Nos aparecerá en consola la dirección de esa address. Luego seguiremos interactuando con el smart contract, ¿vale? Ejecutaremos unas funciones, ¿vale? Y veremos que nos devuelve esa información a través de la consola, ¿vale? Todo esto será acorde a nuestro proyecto que vamos a realizar, ¿vale? Como podéis ver aquí, estoy utilizando un createStudent, tal, que esto son en funciones de un smart contract que podéis encontrar en este enlace, ¿vale? En este enlace hay un smart contract que podéis encontrar, que es el que he utilizado para hacer este ejemplo. Simplemente lo he hecho para no utilizar el mismo ejemplo que veremos en la práctica, ¿vale? O sea que hay un smart contract que lo podéis ver y veréis que tiene relación con lo que estamos viendo aquí, los nombres del studentList.sol, el deploy contracts, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por dónde estábamos? Aquí, ¿no? Vale, pues básicamente en la tercera parte de la práctica lo que haremos será interactuar a través de consola, ¿vale? Veremos cómo nos devuelven los datos, veremos cómo utilizar unos ciertos comandos para pasar esos datos a string y hacerlos más entendibles, etc. Luego también lo que vamos a hacer es conectar Ganache, vamos a conectar Ganache con nuestro MetaMask, ¿vale? Entonces, cuando hablamos MetaMask, en la parte de arriba vamos a poder seleccionar a qué red nos vamos a querer conectar, si a la mainnet, a la red principal o a alguna de las testnet. Y vamos a ver en la parte inferior la localhost 8545, ¿vale? Que si nos acordamos, en Ganache es la que teníamos configurada. Y en ese momento nos estaremos conectando a esta red local de Ethereum. Y como yo puedo importar más cuentas, ¿vale? Vimos que utilizando las palabras semillas de Ganache al iniciar sesión con MetaMask, tendríamos acceso a la primera cuenta de Ganache. Pero, ¿qué pasa si quiero importar más cuentas? ¿Vale? Pues lo que tengo que hacer es darle aquí a esta redondita de la imagen de la derecha y seleccionar Import Account. ¿Vale? Y una vez haga el Import Account, tengo que ir a Ganache, al apartado Accounts, y si veis esta llave, se me va a abrir una ventana donde voy a tener acceso a las claves públicas y a la clave privada. Y lo que voy a necesitar es la private key, la clave privada, ¿de acuerdo? Una clave muy importante que si alguien tuviera conocimiento de esa clave podría acceder a nuestra wallet, ¿vale? Entonces la copiamos y en el apartado de MetaMask de Import Account seleccionamos private key y pegamos esa clave privada. Entonces seleccionamos importar y esa cuenta se nos va a añadir ya a MetaMask. Ya os digo, todo esto lo vamos a ver poco a poco en la práctica, ¿vale? Luego también vamos a tener que instalar Web3, ¿vale? Que Web3 es un conjunto de librerías que nos van a permitir a nuestra aplicación conectarse a un nodo de Ethereum, tanto local como remoto, ¿vale? Y lo que nos va a permitir es darnos esas herramientas para poder conectarnos a la red de Ethereum.
Si nos podemos conectar a la red de Ethereum, nos vamos a poder conectar a nuestro smart contract y poder interactuar con él. ¿Vale? A modo ejemplo, MetaMask utiliza Web3, esta librería, para poder acceder a la red principal. Y bueno, aquí os dejo un enlace donde tenéis más información sobre Web3, ¿vale? Y ahí podréis ver las funciones que tiene, etcétera, ¿vale? Y que nos devuelven, etcétera. Entonces, para instalar Web3 tenemos que ejecutar este comando en terminal, npm install gglobal web3. Luego también a mí me gusta trabajar con Lightserver, ¿vale? Que es un buen servidor que se utiliza para el desarrollo de Ethereum o de otras aplicaciones. Y aquí os dejo, ¿vale? Este enlace donde podéis instalar Lightserver o encontrar más información sobre Lightserver. Y el comando que se utiliza para instalar Lightserver es el npm install light-server, ¿vale? Y el comando que vamos a utilizar para desplegar y ejecutar toda nuestra aplicación distribuida va a ser el npm run dev, ¿vale? Antes vamos a tener que hacer una serie de configuraciones, etcétera, pero no os preocupéis porque esto lo vamos a ver paso a paso y de forma visual y práctica en la práctica que viene, ¿vale? Esto es para que os suene y veáis de forma teórica lo que vamos a ir haciendo. Entonces, por último, cuando nosotros tengamos creado nuestro smart contract en la carpeta contracts, tengamos nuestro archivo de despliegue creado en migrations, hayamos probado de desplegar nuestro smart contract, hayamos interactuado con el de Truffle Console, vamos a empezar a crear toda la parte más visual y toda esa interfaz para poder conectarnos y interactuar con el smart contract desde una aplicación distribuida. Entonces vamos a crear una carpeta source, ¿vale? Donde ahí vamos a crear una serie de archivos, ¿vale? Como puede ser un archivo de JavaScript y un archivo HTML, ¿vale? Me gustaría añadir que también tendremos archivos de CSS para verlo de una forma visual más bonita, el HTML, etc. Como podéis ver en esta imagen, aquí en la izquierda, tenéis la estructura de carpeta que vamos a tener en nuestro proyecto, ¿vale? La carpeta builds, la carpeta contract, migration, el source, donde veremos estos archivos, una carpeta test, ¿vale? Que será donde vamos a tener nuestros archivos de test, ¿vale? Del smart contract, que los vamos a escribir en JavaScript, ¿vale? Sé que no hemos comentado durante este curso esta parte porque nos hemos enfocado más en el lenguaje de programación de Solidity, pero veremos un test, cómo se realiza un test con JavaScript de un smart contract. Y tendremos también el archivo Truffle config, donde vamos a poder configurar el acceso a la red, ¿vale? De nuestra aplicación distribuida. Y bueno, básicamente el archivo app.js y el archivo HTML nos van a dar un front-end, ¿vale? Para poderlo ver de una manera visual, y el archivo app.js lo vamos a configurar para poder acceder y interactuar con el smart contract, ¿vale? Porque ya sabéis, nuestro smart contract va a estar desplegado en esa red local de Ethereum y nosotros necesitamos herramientas, ¿vale? Web3, ¿vale? Etcétera, para poder conectarnos a ese smart contract y poder interactuar con él, para poder extraer información, consultar información y llamar a funciones de ese smart contract. Entonces os dejo este ponte a prueba, ¿vale? Con esta serie de preguntas para acabar de aclarar lo que hemos visto hasta ahora. Vamos allá. Empezamos con una pregunta verdadero o falso. Ganache permite crear una blockchain de Ethereum localmente. Esto es verdadero, ¿vale? Lo hemos comentado. ¿Verdadero o falso? MetaMask es una extensión del navegador que enlaza con Ethereum. Esto es verdadero. Hemos visto que MetaMask es una extensión del navegador y nos permite acceder a la red de Ethereum, tanto a la mainnet, a la principal, como a las diferentes testnet y a una red local. ¿Verdadero o falso? ¿Truffle permite crear un proyecto? Correcto. ¿Vale? Hemos visto Truffle, un framework que nos permite crear un proyecto, una estructura de carpetas para poder crear nuestra aplicación distribuida. ¿Verdadero o falso? Truffle no permite desplegar contratos en Ethereum. Esto es falso, ¿vale? Truffle nos proporciona unas funciones para poder desplegar estos contratos, ¿vale? Recordamos el comando de Truffle migration, ¿vale? ¿Verdadero o falso? La consola de Truffle permite interactuar con smart contracts. Esto es verdadero. Recordamos una vez más
el comando de Truffle Console, que nos da acceso a una consola donde vamos a poder interactuar con el smart contract, pero todo desde terminal. ¿Verdadero o falso? Las cuentas de Ganache no tienen claves. Esto es falso, ¿vale? Ganache, ¿vale?, nos da una serie de palabras semilla que nos van a dar acceso a todas esas cuentas, ¿vale? Y vemos que cada cuenta va a tener su clave privada y su clave pública. La pública va a ser la que visual, la que vemos, y la clave privada va a ser aquella que vamos a tener que ir a la llave para poder visualizarla. Y es aquella que vamos a utilizar para poderla integrar e importar al MetaMask. Y por último, verdadero o falso, Web3 nos proporciona herramientas para interactuar con un smart contract. Esto es verdadero, ¿vale? Vamos a ver cómo Web3 nos va a proporcionar esas herramientas para podernos conectar a ese smart contract. Entonces aquí os dejo un resumen, ¿vale?, donde podemos ver que básicamente vamos a necesitar Node.js, Ganache, MetaMask, Truffle y Web3. Luego también utilizaremos Lightserver como un servidor de desarrollo de la aplicación. Y hemos visto un poco esos pasos básicos que vamos a tener que seguir para crear esta aplicación distribuida, ¿vale? Entonces, a continuación, vamos a empezar esta práctica tan interesante, ¿vale?, donde vamos a crear esta aplicación distribuida desde cero hasta que sea funcional, paso a paso, ¿vale? Eso sí, me gustaría remarcar que nos vamos a centrar mucho más en el smart contract, ¿vale? Paso a paso crear este smart contract, que es el objetivo del curso, ¿vale? Conocer el lenguaje de programación de Solidity y la creación de smart contracts. Y luego dedicaremos un poquito menos de tiempo, pero aún así dedicaremos a la parte de testing y a la creación de la interfaz, ¿vale?, para conectarse al smart contract. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la práctica que nos espera. ¡Hasta luego!